como saben, ¿no? La, ya se ve bien, ¿no? Eh, como saben, el sector financiero se divide tiene dos elementos principalmente, ¿no? Tiene un mercado bursátil, ¿no? Y un mercado de crédito bancario. Esto, si nos vamos desde el punto de vista más microeconómico, vamos a decir que este mercado bursátil lo componen las firmas corporativas, ¿no? Que emiten acciones, ¿no? Y de ahí pueden financiar su inversión, ¿no? Y el banco, ¿no? La función de los bancos en la economía es prestarle dinero a los agentes deficitarios, ¿no? Y de ahí se compone el mercado de crédito. Entonces hay un mercado de acciones y un mercado de crédito, y lo que vamos a hacer en ese trabajo es tratar de unir esos dos con la dinámica, ¿no? La dinámica entendida en el sentido formal, que es dinámica económica, cuando las variables económicas fluyen a través del tiempo, ¿no? Eso es lo que es la dinámica. Cuando vemos el cambio de las variables a través del tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la motivación de la investigación? ¿No? El economista Kaldor había hecho unos hechos estilizados que eran muy conocidos. Uno de esos hechos estilizados era que la participación de los salarios en el ingreso y de hecho de los beneficios se mantenía constante en grandes periodos del tiempo. Pero lo cierto es que esto ha dejado de cumplirse, ya no pasa eso, ¿no? Ya la participación de los salarios en el ingreso ha venido cayendo en el mundo, ¿no? Como vemos ahí, aquí la gráfica está a nivel mundial, ¿no? La izquierda, ¿no? Y vemos ahí para los diferentes países también ha venido cayendo la participación laboral, ¿no? Incluso para México, el profesor Ross también ha venido evidenciando esa relación a la baja, ¿no? O sea, ese hecho estilizado de Kaldor ya no se cumple, ¿no? Eh, como vemos ahí, ¿no? China, Alemania, Japón, Estados Unidos, y todo el mundo hay una tendencia a la baja en la participación de los salarios, ¿no? El profesor Ross, ¿cuál es el hecho que explica para México la baja en la participación de los salarios? El profesor Ross dice que la baja en la participación de los salarios en México ha caído porque ha caído la de Estados Unidos. Digamos, no hay una explicación de por qué ha caído en el mundo, ¿no? Participación, ¿no? Y cuando se cae la participación de los salarios en el ingreso, va a subir su contrario, que es la participación del capital, ¿no? En el ingreso. Y lo cierto es que una fracción muy compacta de este ratio de capital e ingreso ha subido, pero solamente una parte de la población muy beneficiada, que es el famoso 1% de la población o el 1%, ¿no? Y como vemos, por el caso de Estados Unidos, en el caso derecho, ha venido subiendo de los años 70, ¿no? Las remuneraciones de este tipo de este 1% de la población más rica de los ingresos. Y del lado derecho tenemos de América Latina que los billonarios, ¿no? Con respecto al PIB, ¿no? También se presenta una tendencia a la alta. Entonces tenemos una tendencia a la baja en la participación de los salarios y una tendencia al alza en la participación eh, de esta población, ¿no? ¿Y cuáles son las dos explicaciones teóricas que se han dado, ¿no? Digamos, esencialmente hay dos explicaciones, ¿no? Que se han confrontado, ¿no? En la revista del MIT, ¿no? Una es la de Piketty. Esencialmente Piketty dice, el capital, eh, ya el capital nuevo se genera muy lentamente, y como se genera muy lentamente y hay una tasa de ahorro muy elevada, el capital pasado, el que ya se generó en el pasado, que se llama riqueza, va a aumentar de valor, porque como el nuevo se genera ya muy lento, o sea, hay un estancamiento de la economía, por eso le achaca todos los problemas a la tasa de crecimiento, el capital que ya se creó en el pasado, que se llama riqueza, va a aumentar de valor, y como va a aumentar de valor, como vemos ahí, dado que los dueños del capital pasado son los que aprovechan de esta situación de estancamiento, no es que van a salir nuevos capitalistas, más bien los poseedores históricos del capital son los que se van a terminar volviendo más ricos. Y es el problema porque la evidencia empírica del 1%,
¿no? El 1% de la población más rica, según Piketty, tendrían que ser individuos que han gozado que han tenido riqueza durante toda su vida, o sea, los poseedores históricos del capital. Si nosotros revisamos que el 1%, en el 1% hay nuevos ricos, new rich, ¿no? Personas que antes no eran ricas y se volvieron ricos, que la explicación teórica de Piketty presenta debilidades, porque los que tendrían que tener el 1% de la población más rica tendrían que ser poseedores históricos del capital, en su teoría. Y otra es la de Mankiw. Esa es una defensa al 1% de la población más rica, ¿no? Y lo ve como natural, porque él dice, miren, ha habido nuevas tecnologías y esas nuevas tecnologías permiten el acceso de las personas a poder ver el talento y la innovación de las personas. Como las personas, como toda la masa de la población es escasa en talento, pues bueno, la única forma de poder gozar, seguir gozando de personas con talento es pagarles lo acorde a su escasez, ¿no? Es decir, las nuevas tecnologías, ¿no? Como las redes sociales, todo, etcétera, han generado una demanda muy elevada por talento e innovación y terminan siendo estas personas que son talentosas las que terminan componiendo el 1% de la población, ¿no? Como vemos, Shakira, ¿no? Messi, J.K. Rowling, Tom Cruise, ¿no? Esto igual se aplica para YouTube, ¿no? O sea, las personas con talento ellos hacen un video y todas las personas la ven y se remunera porque estas personas tienen mucho talento. Ya es una youtuber que sepa ruso y mexicano a la vez, bueno, pues todo el mundo ve sus videos y al final se remunera muy elevado sus ingresos. Pero esta consecuencia de Mankiw tendría que ser entonces que el 1% de la población no está compuesta por los poseedores históricos del capital, que vendrían, como decía Piketty, que venían siendo accionistas. En esta de Mankiw, el 1% de la población más rica tendrían que ser precisamente estas personas talentosas. Tendría que ser J.K. Rowling, Tom Cruise, que me parece que es el más valuado de los actores de Hollywood, ¿no? El que más se le remunera y el que más genera ingresos en taquilla, y Shakira y Messi, ¿no? Pero si nosotros nos vamos a la evidencia empírica a nivel mundial, ustedes no tienen por qué irse muy lejos. Si ustedes ven las listas de Forbes, ¿no? Ahí van a ver que los poseedores históricos del capital, solamente creo que hay uno, que es Warren Buffett, que toda su familia ha tenido dinero. Y casi todos los super ricos, ¿no? En el mundo es una nueva población, que son en efecto, como vemos ahí, los que dirigen a las firmas corporativas, los llamados top manager o CEO, ¿no? Que no solamente son los top managers, sino todo el equipo gerencial, ¿no? Son los que componen la mayor parte del 1%. De hecho, en América Latina son estas personas, pero de los sectores que están más concentrados. Por ejemplo, en Argentina son los del comercio electrónico, ¿no? En Chile son los de la minería y en México los de las telecomunicaciones, aunado a todos los del sector financiero, ¿no? A todos los financieros top del sector financiero. Entonces, solamente el 5% del 1% está hecho de estas superestrellas, ¿no? Aquí está J.K. Rowling, ¿no? Y el otro, alrededor del 25%, son los poseedores históricos del capital, ¿no? Accionistas muy históricos, ¿no? Por ejemplo, en este caso Trump tendría que ser uno de los que estuviera aquí, ¿no? Y él está ahorita endeudado, ¿no? Entonces, eh, la explicación teórica de Piketty presenta fallos, ¿no? Porque el 70% de esta población son CEOs, ¿no? Entonces ven al de Tesla, ¿no? Al de Amazon, y todas esas personas no tenían dinero antes, ¿no? Son nuevos ricos. Entonces, en la explicación de Piketty no se cumple esa predicción teórica. Y solo el 5% son superestrellas, ¿no? O sea, sí hay una cierta veracidad en la explicación de Mankiw, pero vemos que solo es el 5% de esta población la que compone las superestrellas o la demanda por talento, como él dice, ¿no? Entonces, nos enfrentamos a un problema, ¿no? De que los CEOs, ¿cuáles son las remuneraciones de estas personas, ¿no? Si los CEOs se consideran como un trabajador de la firma, porque en sí no son los dueños, ¿no? Porque los dueños de la firma son los accionistas, ¿no? Y los CEOs son los que manejan.
Pero el problema que si ellos solo ganan salarios, estaríamos evidenciando que la caída en el wage share, o en, la participación de los salarios, solo hay una concentración ahí. El problema es que los CEOs no reciben solo salarios, sino también reciben unas remuneraciones de incentivo que se conocen como opciones sobre acciones, un tipo de derivado financiero, cuyo valor está encadenado al precio futuro de las acciones, ¿no? Solo por poner un ejemplo aquí, ¿no? Aquí lo tengo en esta gráfica, ¿no? La tengo más actualizada, ¿no? Porque las remuneraciones de estos personajes han venido subiendo en la pandemia, ¿no? Subieron, ¿no? Incluso. Y vemos el ratio de CEO a trabajadores, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la gráfica vemos que estas remuneraciones, o sea, y los CEOs ganan en promedio 350 veces lo que un trabajador, ¿no? Actualmente a 2020, ¿no? Como vemos aquí, su remuneración ha venido subiendo, ¿no? Desde los años 70, ¿no? Hasta, como vemos ahí, 2020, ¿no? Solo por poner un ejemplo, vemos ahí al CEO de Netflix, ¿no? Cuyo salario el 2017 fue de $850,000, ¿no? Pero sus opciones sobre acciones fueron de 23 millones. O sea, ellos reciben dos tipos de remuneración. Una al salario, ¿no? Podría decir que en este caso son trabajadores, pero una al capital, que son sus opciones sobre acciones o stock option, ¿no? Porque estas se valorizan en relación al valor de las acciones. Es una remuneración completamente al capital. Y aquí vamos al director de contenido, que incluso ganó en salario mayor, más que el director de Netflix, ¿no? El CEO, que ganó 1 millón, pero ganó en opciones sobre acciones en 2017 12.4 millones de dólares. O sea, ganó más en salario, pero ganó menos en sus opciones sobre acciones. No han venido subiendo. Precisamente por eso es que el 1% se compone de estos personajes, de estos CEOs, no tanto de las superestrellas o de los poseedores históricos del capital, ¿no? Y vamos a tratar de correlacionar esto con el sector financiero, porque si vemos ahí, el sector financiero, bueno, en estas gráficas, ha venido creciendo, ¿no? Mucho más, ¿no? Que el sector industrial, ¿no? O sea, crece a tasas mayores que el sector industrial, el sector financiero, ¿no? Tanto los créditos bancarios como los seguros y derivados, ¿no? En este caso, ¿no? Aquí estamos solamente hablando de los bancos, ¿no? El sector bancario, ¿no? Lo que vimos anteriormente era el sector de acciones, ¿no? La firma corporativa. Y aquí la deuda, de igual como vemos, ha presentado una tendencia al alza. Vamos a ver por qué ha crecido la deuda, ¿no? En la economía, ¿no? Y vemos aquí, bueno, que es la misma gráfica que teníamos, que es la gráfica de las compensaciones de los CEOs, ¿no? En este azulito, ¿no? Y tenemos el índice, ¿no? De valoración de los indicadores bursátiles, ¿no? Como ven, son reflejo una de ambas. O sea, lo que quiere decir es que los CEOs ganan en función al valor de las acciones, ¿no? Entonces, como eh, funciona el mercado accionario, va a reflejar la remuneración del CEO, porque vemos que aquí son casi espejos, ¿no? O sea, si el mercado accionario está al alza, la remuneración del CEO, las opciones sobre acciones van a subir porque su pago está encadenado al valor de las acciones. Entonces, es un reflejo, ¿no? Si se cae, ¿no? En una burbuja .com, igual se cae la remuneración de estas personas. Y ha venido subiendo desde los años 70. Entonces hay dos elementos que hay que ver, ¿no? El mercado bursátil y la firma corporativa, sus indicadores de valoración han subido, que es una parte del mercado financiero, y por otro lado, que ya presentamos en el mercado anterior, los bancos y la deuda ha venido incrementando. Entonces vamos a tratar de correlacionar ambas cosas, los problemas de la distribución y los problemas y las tendencias al alza en el sector financiero. Y es que los economistas, al menos nosotros, tenemos un chip, ¿no? Que dice, si es un problema real, debe de tener una respuesta real en la economía, ¿no? O sea, no monetaria. O sea, nosotros aplicamos de facto la clásica dicotomía entre las variables monetarias y reales y decimos, el problema de la distribución debe de tener una explicación real porque es un problema real.
no puede tener una explicación monetaria porque no, lo real no se puede combinar con lo monetario, ¿no? O sea, tenemos en la mente esa clásica dicotomía entre las variables monetarias y reales. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer es, efectivamente, explicar con las variables monetarias un efecto real en la economía. O sea, vamos a tratar de explicar que las variables monetarias y financieras influyen en las variables reales, que son, en este caso, la distribución del ingreso. O sea, vamos a rechazar esa clásica dicotomía entre variables monetarias y reales, ¿no? Y la revisión de la literatura tiende a dividir, ¿no? La literatura lo que hace es, vamos a revisar las firmas corporativas y, y el mercado de acciones, ¿no? Ahí tenemos cierta literatura, ¿no? Pero yo cuando revise la firma corporativa voy a asumir igual a cero a los bancos y el mercado de crédito, ¿no? O sea, yo no puedo manejar las dos cosas porque es mucho, ¿no? O los que estudian los bancos, ¿no? Dicen, bueno, yo no puedo estudiar la firma corporativa porque está muy pesado, yo no puedo meter ahí las firmas corporativas simultáneamente con los bancos. Entonces, estudio los bancos y el mercado de crédito, por un lado, o estudio las firmas corporativas y el mercado de acciones, por otro lado. Lo que vamos a tratar de hacer aquí es precisamente unir las firmas corporativas, el mercado de crédito, para ver cómo evolucionan y los efectos, aunque son elementos monetarios, cómo afectan a los elementos reales, como habíamos visto, ¿no? Y entonces para esto vamos a hacer un modelo dinámico, ¿no? Por eso el título de la presentación es la dinámica entendida de forma formal, ¿no? ¿Qué pasa con las variables cuando se introduce explícitamente el tiempo? O cuando las variables se diferencian, ¿no? Con respecto al tiempo. Cuando está cambiando el tiempo, ¿qué pasa con estas variables, ¿no? Y nos vamos a ayudar de esta noción de crecimiento desbalanceado que venía de los estructuralistas, ¿no? O sea, ¿qué decía Noyola en su teoría de la inflación, ¿no? Decía que la inflación se generaba porque el sector agrícola crecía menos que el sector externo, o que decía Previs en los términos de intercambio, decía que el sector agrícola interno crecía menos que el sector industrial externo y por eso había una tendencia a la baja en los términos de intercambio. O sea, ellos evaluaban la economía como variables que crecen más que otras, en este caso, ¿no? Sectores, ¿no? Ellos decían, hay un sector agrícola que crece menos que el sector industrial, ¿no? O hay un sector agrícola que crece, hay un sector externo que crece más que el sector agrícola interno, ¿no? Es lo que vamos a asumir, ¿no? Vamos a asumir que un sector está creciendo más que otro, y en este caso no lo vamos a hacer como los estructuralistas, que ellos decían, veían en los desequilibrios en el crecimiento, pero del sector industrial o el sector agrícola. Nosotros lo vamos a ver ahora con el sector servicios, que son los bancos, ¿no? Y con el sector industrial. Vamos a ver qué pasa cuando los servicios bancarios crecen más que el sector industrial, ¿no? Entonces esa es la noción de crecimiento desbalanceado, porque este modelo por eso es un modelo de crecimiento desbalanceado. Un sector está creciendo más que otro, o sea, los servicios pueden crecer más que la industria o la industria puede crecer más que los servicios, ¿no? O lo que es lo mismo, la industria puede crecer más que la economía, o los servicios pueden crecer más que la tasa de crecimiento de la economía, y es esencialmente lo mismo, ¿no? Pero usualmente los modelos de crecimiento asumen crecimiento uniforme. Ellos asumen que el sector agrícola, el sector industrial y el sector servicios crecen a la misma tasa, lo cual empíricamente es muy cuestionable, ¿no? Que siempre crecen a la misma tasa, a las diferentes tasas, todos los sectores de la economía, ¿no? ¿Cuáles son los supuestos esenciales de este modelo, ¿no? Vamos a suponer una economía cerrada y sin política fiscal. Vamos a ver que es deliberado asumir una política, una economía cerrada porque, digamos, la propuesta de Piketty, ¿no? De su impuesto a la riqueza es mundial. O sea, él asume, el mundo es una economía cerrada. Vamos a ver lo que pasa en el mundo, lo que pasaría si colocamos ese impuesto versus otro impuesto, ¿no? Y sin política fiscal, que aunque nosotros vamos a evaluar lo que pasa con un impuesto a la riqueza, vamos a ver que vamos a asumir lo que ya pase con ese impuesto. Pero nosotros, en esta economía solamente es errada y hay política monetaria, pero no hay política fiscal, ¿no? Vamos a suprimir la política fiscal por conveniencia, para hacerlo así, ¿no? Y vamos a suponer que los bancos y firmas emiten acciones, ¿no? Son firmas corporativas, ¿no? O sea, hay accionistas y los bancos pueden ser bancos corporativos, ¿no? Como son actualmente, ¿no? O sea, pueden emitir
acciones, ¿no? Hay accionistas bancarios y los bancos también tienen a sus gerentes, ¿no? Y vamos a suponer que hay tres clases, ¿no? En este caso hay trabajadores, hay accionistas y hay estos managers, ¿no? Gerentes, que como digo, no solamente es la cabeza, sino es todo el equipo gerencial, desde el director de contenido. O sea, son áreas muy grandes, ¿no? Pero todos se remuneran con este tipo de remuneraciones que les comentaba de opciones sobre acciones. Entonces vamos a suponer que los managers reciben salarios, pero reciben también stock options, o sea, opciones sobre acciones. Tienen una remuneración al trabajo, pero una remuneración también al capital. Los trabajadores reciben salarios, ¿no? Y pueden endeudarse, entonces si lo vemos en el lado de la riqueza, y los accionistas reciben dividendos y pueden recibir retornos financieros, vamos, a nivel riqueza, ¿no? Y como les comentaba, hay dos sectores, ¿no? Un sector industrial y un sector servicio, ¿no? Vamos a suponer nada más los servicios bancarios, ¿no? Vamos a suponer otro tipo de servicios en la economía, y vamos a interpretarlos como la deuda privada a los trabajadores, ¿no? Pero también pueden ser derivados o también pueden ser seguros, que los seguros y los derivados actúan precisamente sobre los créditos a las personas, ¿no? Porque actúan como seguros a los impagos, ¿no? O sea, podemos ver como deuda y seguros y derivados, ¿no? Y como, ¿cuál es la estructura básica del modelo? No voy a meterme tanto de lleno en las cosas matemáticas, bueno, para que se comprenda más, ¿no? Pero simplemente vamos a tener dos ecuaciones. Sistema dinámico, ¿no? De ecuaciones diferenciales, ¿no? En tiempo continuo, es cuando nosotros derivamos la ecuación que tenemos en función al tiempo, y lo hacemos con una derivada, en lugar de con una diferencia, ¿no? Por eso es tiempo continuo. Y simplemente vamos a tener dos ecuaciones, una ecuación de la producción, y la vamos a relacionar le vamos a llamar banking share, o el ratio deuda PIB, o la participación bancaria en el ingreso nacional, ¿no? Esta simplemente es una identidad contable, ¿no? No tiene gran cosa de dónde sale, ¿no? Simplemente está diciendo que cuando la tasa, ¿no? De crecimiento de la deuda pues, es mayor a la tasa de crecimiento de la economía, banking share va a subir, ¿no? O sea, que es lo que les decía de la noción de crecimiento desbalanceado. Si los servicios bancarios crecen más que la economía, quiere decir que la participación de ese sector está absorbiendo a otros, ¿no? O sea, está absorbiendo al industrial o al agrícola, ¿no? Y la otra es la ecuación de la distribución, ¿no? O sea, tenemos dos, ¿no? Por eso es la dinámica de la producción de la distribución y el crecimiento. Tenemos dos ecuaciones diferenciales, una de la producción y otra de la distribución. El caso de la distribución, ¿no? Bueno, como vemos aquí, los puntitos arriba, ¿no? Es la diferencial con respecto al tiempo. O sea, digamos, es una ecuación diferencial, ¿no? En tiempo continuo, ¿no? Y aquí, ¿no? El alfa, ¿no? Esta es simplemente la remuneración del CEO, ¿no? Los stock options, ¿no? Las opciones sobre acciones, y simplemente va a depender de la tasa de crecimiento de la economía, algunos parámetros del mercado financiero, ¿no? Y algunos parámetros del mercado laboral, ¿no? Eso es lo que influye en su remuneración, ¿no? Con ambas ecuaciones se define lo que se llama un estado estacionario, un steady state, ¿no? En donde vamos a poner de hipótesis que el sistema financiero es estable en el largo plazo. Vamos a poner esa hipótesis, ¿qué pasaría si nosotros asumimos que el sector financiero, ¿no? Si vemos que la ecuación de la producción tiene a los bancos, ¿no? La ecuación de la distribución tiene a las firmas corporativas, ¿no? ¿Qué pasaría? Y entonces, por lo tanto, hay un mercado de acciones y un mercado de crédito. ¿Qué pasaría si los mercados financieros son estables? Cuando nosotros evaluamos la estabilidad en términos técnicos de este sistema de ecuaciones diferenciales, vamos a ver si efectivamente es estable el sector financiero o no es estable. La evaluación de la estabilidad nos va a permitir decir si esa hipótesis es correcta o es falsa, ¿no? Y para eso necesitamos dos resultados previos, ¿no? Vamos a ir, ¿no? Esto, bueno, viene de mi tesis de doctorado, ¿no? Algunas cosas están en arbitraje ahorita, pero simplemente vamos a decir que cuando hay un crecimiento desbalanceado a favor del sector bancario, o sea, cuando crece más los servicios financieros, más que la economía, hay una caída en la participación
participación salarial, ¿no?, en la ecuación de la producción, ¿no? Y otra simplemente que la ecuación de la distribución viene de un juego, ¿no? Viene de la teoría de juegos, ¿no?, del matching, ¿no?, que se le llama, ¿no?, Premio Nobel 2010, me parece, los que ganaron en el matching, de negociación secuencial, ¿no? O sea, viene un proceso de negociación entre accionistas, manager y trabajadores, y de ahí se encuentra la ecuación de la distribución, ¿no? No es a priorista esta ecuación, y la ecuación de la producción es una identidad contable, entonces no hay ningún problema de dónde provienen ambas ecuaciones, ¿no? A esto, ¿no?, le vamos a agregar dos ecuaciones de comportamiento, muy sencillas, ¿no? Una ecuación, ¿no?, aquí está, simplemente vamos a decir que los mercados de acciones no pueden moverse independientemente de los mercados de crédito. O sea, los bancos no son independientes de las firmas corporativas. Eso es obvio. Bueno, y eso es empíricamente válido, ¿no? Porque si se mueve el mercado accionario, va a mover el mercado de acciones a través de todos estos elementos de derivados y etcétera, ¿no? O sea, se van a mover, cuando uno se mueve, el otro se debe mover, ¿no? No se puede mantener independientes cuando uno se mueve, cuando el otro se mueve. Y la primera ecuación de comportamiento simplemente es endogeneizar la tasa de crecimiento de la economía, asumiendo que esta, ¿no?, va a caer si las remuneraciones del capital, o sea, los stock options del manager, son mayores, ¿no?, a su remuneración salarial, ¿no? Y esto, o sea, si nos vamos nosotros a la literatura de la firma corporativa, a lo microeconómico, vemos que cuando el manager de una corporación recibe solo salarios, le interesa más expandir la firma, porque le interesa ganar ese poder, ser el propietario de de un gran imperio, ¿no? Pero cuando recibe más las opciones sobre acciones que el salario, ya no le interesa crecer, ¿no? Incluso se deshace de empresas, ¿no? Vamos, ya no les interesa seguir expandiendo la empresa, sino le interesa solo subir el valor de las acciones. No le interesa ya expandirse, no le interesa elevar el valor de las acciones. Y esto muchas veces ya no expande la firma, sino tiende a ser especulativo el asunto. Dicen, bueno, si yo con la inversión me puedo expandir, pues con la inversión mejor recompro acciones y sube el valor de las acciones inmediatamente y sube mis remuneraciones sin yo mover nada. Es un movimiento de contabilidad, ¿no? De la inversión lo paso a la recompra de acciones, subo el valor de las acciones, sube mi remuneración, pero la firma se quedó sin inversión, ¿no? Ya no se invirtió. Entonces, por eso vamos a decir que la tasa de crecimiento de la economía es endógena a la remuneración de los CEOs, ¿no? Cuando sube, cuando es mayor que su salario, va a tener un impacto negativo porque ya no le interesa crecer. Pero si su salario es mayor, va a tener un impacto positivo porque le interesa expandirse, ¿no? En este caso, ¿no? Y bueno, aquí ya vemos digamos, el sistema dinámico, ya con las dos ecuaciones y con las ecuaciones de comportamiento ya puestas ahí, ¿no? Se ve un poco muy sobresaturado de ecuaciones, pero simplemente hay algunos parámetros del sector financiero, hay algunos parámetros de los mercados laborales, algunos parámetros de la estructura económica y la productividad del sector industrial y del sector bancario. Y como vemos aquí, ¿no? Aquí tenemos un alfa, ¿no? Y aquí tenemos otro alfa, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros lo multiplicamos, ¿no? Y este alfa. Nos va a salir un alfa cuadrado, ¿no? Y es el problema, ¿no? Porque los sistemas dinámicos son altamente sensibles a la linealidad o no linealidades, ¿no? Ustedes cuando hacen su serie de Taylor, ecuación de Taylor, su regla de Taylor, ¿no? Todo es lineal, ¿no? O sea, porque una ecuación diferencial, ¿no? Es muy difícil que hay tres posibles formas de solucionar, pero la mayoría de veces no tiene una solución, ¿no?, analítica. Por eso les digo que en su en su regla de Taylor siempre lo linealizan todo, ¿no? Aunque las relaciones puedan ser no lineales, todo lo linealizan, ¿no? A más B menos C, ¿no? O algo así su regla de Taylor. Porque es más sencillo resolver el sistema de ecuación diferencial. Pero en este caso, cuando tienes un cuadrático aquí, ¿no? Entonces, tenemos dos ecuaciones y un elemento del cuadrado. Entonces, tenemos un sistema de ecuaciones de segundo orden, en este caso no lineal, ¿no?, que puede tener tres posibles respuestas en términos de los sistemas dinámicos, ¿no? Una respuesta es que nos salga
el caos en la matemática, ¿no? O sea, el caos sale de ecuaciones diferenciales no lineales. Ustedes lo han visto, ¿no? Entonces, nos puede salir caos, ¿no? Y ya con caos, la capacidad predictiva en nuestra teoría ya no tendría ninguna capacidad predictiva en nuestra teoría, porque el caos implica que ya no hay una predicción. Y dice, el caos te sale caos, dices, pues, ¿cuál sería la respuesta a estos problemas que tú analizaste en tu modelo? Dice, pues que no se puede predecir, ¿no? O sea, nuestra predicción sería que no se podría predecir si no sale caos. La otra opción sería que nos saliera una bifurcación, que se le llama en términos de los sistemas dinámicos, ¿no? Y esta bifurcación es que si un parámetro de estos, ¿no? Cualquier parámetro cambiaría todo la estabilidad del modelo, ¿no? O sea, si nos cambia podría, de un ciclo, nos podría dar un nodo estable, o podría ser un repulsor, cualquiera, ¿no? Y la tercera, que por fortuna a nosotros nos dio, es equilibrios múltiples, ¿no? O sea, no nos salió ni la bifurcación ni el caos, por suerte. Entonces nos salieron los equilibrios múltiples. 3 equilibrios en este modelo. Y todos son económicamente significativos porque todos son mayores a 0. Aquí 0, 0, ¿no? Aquí 0, pero este es mayor a 0, y estos son mayores a 0. Quiere decir que son económicamente viables, porque si nos hubieran salido elementos negativos, pues no son viables en la economía, pero 0 es posible en la economía, ¿no? Entonces, estos equilibrios múltiples van a crear un sistema dinámico con este tipo de características, que se le conoce como un modelo de presa-depredador, ¿no? Ustedes saben que, bueno, hay un modelo en la dinámica de especies que se pregunta en ecuaciones diferenciales qué es lo que pasa cuando las presas, cómo pueden coexistir las presas y los depredadores, ¿no? Porque los depredadores se pueden comer a las presas y se las acaban. Y si no hay presas, se extinguen los depredadores, ¿no? Porque ya no tienen nada que comer. Entonces, se le conoce como Lotka-Volterra, y este es un ciclo irregular, ¿no? O sea, este es un modelo de Lotka-Volterra, ¿no? Pues diferenciales. Pero el que a nosotros nos salió fue un tipo diferente de ciclos. O sea, ya estamos manejando ciclos, ¿no? A los que son expertos en teoría del crecimiento, este modelo se les va a hacer raro, porque van a decir, es que este no es tanto de crecimiento, ¿no? Porque tiene un poco de ciclos, y los que son expertos en ciclos van a decir, bueno, es que este modelo no es tanto de ciclos, porque tiene cosas de crecimiento. Entonces, es un híbrido entre la teoría del crecimiento y la teoría de los ciclos, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Tenemos los 3 equilibrios, ¿no? Por eso, equilibrios múltiples. Aquí tenemos un equilibrio y la condición de estabilidad, pues, que es una silla, ¿no? Pues no voy a meterme tanto en las cosas matemáticas, pero aquí también nos da una silla, ¿no? En el otro, y aquí nos da un punto asintótico. De manera que en este recuadrito de aquí es lo que es la programación de este equilibrio, es lo que pasa con esto. Como ven, hay un ciclo, ¿no? Un ciclo que es irregular al convencional en este de aquí, ¿no? Voy a explicar un poco la gráfica. Esta parte de aquí es la participación, el banking share que habíamos visto, ¿no? La participación bancaria en el ingreso. Y este es la remuneración de los CEOs, que, como vemos, puede reflejar el mercado accionario sin problemas. Funciona igual, ¿no? ¿Qué pasa cuando, por esta línea, entonces son los bancos, ¿no? En esta línea son los bancos, ¿no? Y en esta línea son las remuneraciones de los CEOs, que son las firmas corporativas, ¿no? ¿Cómo funciona? Entonces vamos a ver, ¿qué es lo que pasa cuando no existirían las firmas corporativas, ¿no? Y si hay bancos, ¿no? Aquí estaríamos en este punto de aquí, ¿no? ¿Y qué nos dice nuestra dinámica? Bueno, cuando no hay firmas corporativas, los bancos se extinguen, ¿no? Y llegan hasta 0, ¿no? Por este equilibrio de aquí. ¿Qué pasa cuando no hay bancos, pero sí hay firmas corporativas? Estaríamos aquí, ¿no? ¿Y qué pasaría con nuestro equilibrio? Bueno, pues las firmas sí van a crecer, o las remuneraciones de los socios sí van a crecer, pero hasta este punto de aquí, ¿no? Hasta el E2, ¿no? Hasta un punto máximo, ¿no? Esto nos implica que los mercados accionarios son las presas del mercado de crédito, o sea que las firmas corporativas son las presas de los bancos. ¿Y por qué es esto? Porque los bancos emiten crédito,
pero las firmas corporativas son los que determinan ese crédito. Si le pagan poco a los trabajadores, o si ellas se necesitan endeudar, van a mandar a los trabajadores a pedir crédito, que se endeuden porque a ellos no les va a alcanzar con lo que les están pagando, ¿no? Y entonces se endeudan y entonces el banco obtiene beneficios de ese endeudamiento. Y ellos también, ¿no? Ellas se pueden endeudar, ¿no? Y también recurren al banco. Entonces, por eso en este modelo, de presa depredador, ¿no? Los bancos son las presas de las firmas corporativas. O sea, el mercado de crédito es el depredador del mercado accionario, ¿no? Como vemos aquí, cuando sí interactúan los dos, ¿no? Como vemos abajo de esta línea, ¿no? Lo que está pasando es que se está industrializando la economía, está creciendo más el sector industrial que el sector servicios bancarios, ¿no? Entonces aquí se podría decir que se está desfinanciarizando la economía, ¿no? Y arriba se está financiarizando, o sea, está creciendo más los servicios bancarios que el sector industrial, ¿no? Y lo mismo en este lado, ¿no? Aquí están creciendo más las remuneraciones de los CEOs, del sector bursátil, ¿no? Y de este lado está cayendo, ¿no?, la remuneración. De manera que la dinámica va a ser cíclica y va a estar muy enrollada dependiendo de las condiciones iniciales, pero va a ser un ciclo irregular, al contrario del ciclo de Lotka-Volterra, ¿no? Vamos aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el clásico ciclo de Goodwin? No sé si alguien haya tenido la oportunidad de verlo, ¿no? El ciclo de Goodwin, él decía que está al lado derecho, que es este, ¿no? Él decía que aquí que los trabajadores eran las presas de los capitalistas, ¿no? Él decía eso, ¿no? Pero en este modelo de Goodwin también hay dos equilibrios, ¿no? Uno aquí y uno aquí, ¿no? Y entonces él decía, en este punto, ¿no? Digamos, aquí está la dimensión de los capitalistas, ¿no? Y esta de los trabajadores. ¿Qué pasa cuando en la economía no existen trabajadores y solo existen capitalistas, ¿no? Aquí, ¿no? Nos situamos aquí. Ah, bueno, pues la dinámica nos diría que los capitalistas se extinguen, ¿no? O sea que sin trabajadores, los capitalistas se van a extinguir. Pero ¿qué pasa cuando no hay capitalistas y solo hay trabajadores aquí, ¿no? Esta se hace cero, y entonces la población de trabajadores, o sea, el nivel de la población, crece hasta infinito, ¿no? Es algo que no se dice, ¿no? ¿Qué régimen solo tiene trabajadores y no tiene capitalistas, ¿no? Ustedes piensen, no voy a meter en eso, ¿no? Crece hasta infinito la población de trabajadores, o sea, el nivel de empleo y el salario real crece hasta infinito, ¿no? O sea, lo cual es inconsistente en términos empíricos con el modelo, ¿no? Porque en este modelo se está asumiendo que no hay un límite al crecimiento de la naturaleza, de los recursos naturales. O sea, dicen, bueno, si no hay capitalistas, como son las presas, se extinguen los capitalistas, o sea, se extinguen las presas si no hay trabajadores. Pero si no hay capitalistas, los trabajadores crecen hasta infinito y su salario real crece hasta infinito, lo cual no es posible empíricamente, ¿no? Y como vemos aquí, ¿no?, en este modelo sí hay un límite, sí hay recursos limitados en la naturaleza, y esto no pasa. O sea, aquí en este caso no llega a infinito, sino llega a este punto máximo, ¿no?, que va a decir, ¿no? O sea, el mercado bursátil va a fijar la línea máxima que pueda tomar el mercado el sector bancario, ¿no? Es lo que va a hacer. Y simplemente nada más para explicar, digamos, en términos intuitivos, estas gráficas, vamos a decir que la P, ¿no?, es la dimensión de la producción, ¿no? O en este caso hubiera dicho crecimiento en vez de producción, y la D es la distribución, ¿no? Aquí también, ¿no? D es distribución, ¿no? Aquí es crecimiento. ¿Qué es lo que pasa, no? Digamos, no puedo explicar en términos matemáticos todo lo que hicimos aquí, pero bueno, hicimos el mismo procedimiento matemático que hizo Vito Volterra cuando hizo estas ecuaciones. Una integración por partes y después especificó estas funciones y después evaluó si son mínimos o máximos, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero como vemos aquí, ¿no?, quiere decir que en este punto de aquí, ¿no?, es el pleno empleo y la tasa de crecimiento es muy elevada. Entonces, como vemos aquí, en el ciclo de Goodwin,
Esto se va a venir cayendo, o sea que va a venir el desempleo, ¿no? Hasta un valor promedio o el mínimo de esta función, ¿no? Y va a seguir cayendo, ¿no? Esto es consistente con esta parte del ciclo, ¿no? O sea, aquí se va a venir cayendo, ¿no? Y en este caso, ¿qué pasa con la distribución, no? Aquí es la distribución del ingreso, aquí aumenta la participación de los beneficios al lado derecho y baja la participación aumenta la participación de los salarios del lado izquierdo, ¿no? Y en este punto de aquí, ¿no? Van creciendo, cuando va subiendo el empleo y la producción, va bajando la participación de los salarios, va subiendo la participación de los salarios en el ingreso porque ellos tienen más poder dado que tienen más empleo y hay más producción. Pero eso hace que los trabajadores desincentiven la inversión y pase el procedimiento al contrario. Empiecen a bajar la inversión, ¿no? Baja el crecimiento, baja el empleo, ¿no? Hasta el mínimo y vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Como vamos aquí. Pasa esto y después nos regresamos, ¿no? O sea, siempre va a oscilar el valor de la tasa de crecimiento y el nivel de empleo entre un nivel máximo. Igual la participación de los salarios en el ingreso, ¿no? Lo que quiere decir es que en el modelo de Goodwin se sigue cumpliendo el hecho estilizado de Kaldor, porque la participación de los salarios va a variar de arriba a abajo, pero va a girar en torno a un valor promedio, igual que aquí la tasa de crecimiento, ¿no? Ahorita aquí vamos a estar en estancamiento, ¿no? Y aquí vamos a estar en tasa de crecimiento elevada. Y es lo mismo aquí, ¿no? Simplemente aquí pasa lo contrario. Cuando nos vamos aquí, de este lado, ¿no? Aquí está cayendo la remuneración del CEO y cuando cae, está subiendo la tasa de crecimiento de la economía porque a ellos les interesa ya más expandirse, expandir la firma corporativa eh, que especular en el mercado bursátil, ¿no? Y lo mismo, aquí vamos a venir así en este ciclo y aquí aquí la participación bancaria en el ingreso está cayendo, y lo que quiere decir es que la participación de los salarios en el ingreso está subiendo. Y así nos vamos a ir en todo el ciclo, ¿no? Es un vaivén, ¿no? De subida y bajada en ambos, ¿no? Y esta simplemente es la condiciones de equilibrio. Lo que es que aquí, si estas condiciones iniciales las cambio, o sea que, por ejemplo, consideramos una economía con un sector bancario históricamente fuerte, bueno, pues es de esta forma. Pero si es históricamente débil, es de esta forma, pero va a cambiar la estructura del ciclo en ambos, ¿no? O sea que en este modelo funciona la dinámica igual, pero no la tasa de crecimiento funciona al contrario, ¿no? Y esto nos lleva, bueno, aquí están ya, digamos, resumidas todas cada uno de los ciclos, ¿no? Aquí como vemos, ¿no? ¿Qué pasa en cada uno de los cuadrantes cuando el pago a los CEOs son altos, ¿no? Cuando hay un crecimiento desbalance. Cuando crece más los servicios bancarios que el sector industrial, o sea, sabemos que el cuadrante 2 se ajusta a lo que está pasando empíricamente, ¿no? Pues ¿qué va a pasar aquí, no? Pues va a haber bajo crecimiento y alta desigualdad. ¿Y dónde va a venir el lento crecimiento? Ya no va a venir ni de los salarios ni de los beneficios, sino va a venir de la deuda, ¿no? O sea, los trabajadores están manteniendo el poco crecimiento, pero ya por deuda, ¿no? O sea, estamos manteniendo el consumo por la deuda, ya no por el salario en sí, ¿no? O sea, nos estamos endeudando. Y bueno, nada más viene el conflicto, ¿no? En este caso, ¿no? Aquí los managers se conflictúan con los accionistas, ¿no? Porque se puede decir que los managers en este caso se alían con los trabajadores y en este caso los managers se alían con los accionistas, ¿no? En este caso con los trabajadores, ¿no? Y vemos que es diferente el cuadrante al de Goodwin, que sería el 4, en donde hay un bajo crecimiento y una alta desigualdad, ¿no? Nada más para resumir todos los cuadrantes, cómo es la dinámica en cada uno de los cuadrantes que vamos en el ciclo, ¿no? Entonces, simplemente nos lleva a evaluar la estática comparativa de lo que pasaría a nuestro modelo cuando le colocamos un impuesto a las herencias o colocamos un control a la innovación financiera, un control esencialmente a los derivados, ¿no? Como nuestro modelo es un ciclo, tenemos que ver lo que pasa en la programación del ciclo, ¿no? Y tenemos que ver también lo que pasa eh, con, con la gráfica inicial. ¿Qué pasaría si nosotros vamos con un impuesto a las herencias? ¿No? Vamos a ver, ¿no? Que lo vemos ahí, ¿no?
hay una caída en la concentración de la tenencia de activos. Quiere decir que más personas van a tener más activos, ¿no? Pero nosotros vamos a analizar lo que significa esto. Si más personas tienen activos, quiere decir que una persona normal puede tener de tres, vamos a decir que ahorita de dos o más, ¿no? Que adquiera una casa, ¿no? Un patrimonio físico, riqueza material, patrimonio físico, ¿no? Adquiera una casa. O que todo su dinero, que ese aumento que ya tiene activos, puede tener activos financieros. O sea, puede tener dinero y lo mete a bonos, lo mete a acciones, lo mete al banco, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, para comprar una casa, digamos, se necesita un crédito bancario. O sea, muy rara vez alguien puede comprar una casa de contado, ¿no? O se necesita un crédito inmobiliario. Lo que quiere decir es que si baja la concentración en la tenencia de activos, más personas van a demandar servicios bancarios, van a demandar créditos inmobiliarios a los bancos, ¿no? Si tienen patrimonio, ¿no? Físico, si quieren tener casas. Ahora, que si todo lo quieren meter en riqueza financiera, tienen que ir con un intermediario financiero, porque ellos no pueden directamente irse a la bolsa y decir, oye, tengo 1 millón de pesos, inviérteme en Amazon. No, tienen que ir con un intermediario financiero para que ese intermediario financiero gestione su cartera de inversión, su riqueza financiera. El problema es que estos intermediarios financieros son muy poderosos y concentrados. Lo que de facto va a pasar con un ingreso a las herencias es que van a volver más poderoso el sector bancario con esta liberación financiera, porque va a aumentar los beneficios de los bancos más que el aumento de los salarios, y eso va a generar paradójicamente una caída en la participación salarial, porque toda la gente va a haber más personas que vayan a comprar casas, y para las casas necesitas deuda. Por otro lado, si toda la gente se va a comprar riqueza financiera, todo el mundo se va a ir con BlackRock a decirle, oye, gestiona mi cartera. Y BlackRock va a tener tanto poder, o sea, va a tener una cartera un flujo de dinero tan grande que se va a volver súper poderoso. Entonces él va a poder poner las reglas a todas las firmas corporativas que quiere, ¿no? O sea, como vemos aquí, el impuesto a las herencias, el impuesto a la riqueza va a aumentar la participación bancaria en el ingreso, va a aumentar los servicios financieros, le va a dar más poder al sector bancario. ¿Y qué va a pasar con los managers? Con la remuneración de los managers. Bueno, no va a pasar nada. ¿Y por qué? Porque a los managers no les van a quitar su ingreso porque ellos son nuevos ricos. O sea, la teoría de Piketty está basada en decir que los poseedores históricos del capital son los que le puedes quitar su dinero, bueno, le puedes quitar su riqueza con ese mecanismo, con ese impuesto. Pero a los managers de facto no les va a pasar nada porque ellos son nuevos ricos. Entonces la remuneración de los managers no se va a ver impactada porque ellos pueden seguir valorizando en el mercado de bursátil sus acciones, sus remuneraciones sin problemas. Ellos no son unos poseedores históricos del capital. Así al contrario, a los CEOs, que son 70% del 1%, no le vas a hacer nada y vas a aumentar, vas a hacer que el 1% esté más enfocado a los dueños de los bancos, ¿no? Todos los CEOs bancarios, ¿no? En efecto, en este caso solamente se va a hacer, si acaso, si bien nos va una redistribución del ingreso del 25% de la población, que son o sea, aquí le van a quitar dinero a Warren Buffett nada más, que es el 25% de la población. Muy ineficiente el impuesto a las herencias en este caso, que no va a solucionar el problema. O sea, más CEOs van a estar en el top de Forbes, ¿no? Pero ¿qué pasa con un control de la innovación financiera que sería ponerle un control a los derivados, esencialmente? Bueno, lo que va a pasar, bueno, aquí ya no expliqué lo que pasa, ¿no? Aquí en la dinámica, perdón, ¿no? Este es el zoom, ¿no? Es como la programación dinámica de este equilibrio, ¿no? Y este de aquí es la programación de este equilibrio. Lo que sí va a poder solucionar el impuesto a las herencias es que va a volver menos cíclico el asunto, va a volver más estable el sector financiero. ¿Por qué? Porque si se socializa la riqueza, los bancos tienen menos riesgo de perder su dinero por los riesgos de impagos. Entonces va a volver más estable porque más gente no va a caer en impagos, ¿no? Por eso va a reducir los ciclos. Aquí estamos reduciendo los ciclos, ¿no? Es algo positivo que puede ser el impuesto a las herencias. En este caso, ¿no? Como vemos aquí, con un control de la innovación financiera,
va a caer, ¿no?, la remuneración de los CEOs, ¿no?, su punto máximo va a caer, y también va a caer la participación bancaria en el ingreso, o sea, va a aumentar la participación de la industria, ¿no?, que de los servicios bancarios, si nosotros ponemos un control en los derivados. ¿Y qué va a pasar en la programación, no? Como este punto de aquí, ¿no?, es este de aquí, ¿no? Y en el otro punto, lo que va a pasar es que se van a reducir los ciclos. O sea, esto todavía, le va a dar todavía más estabilidad al sector financiero si nosotros colocamos un control a los derivados que en vez del impuesto a las herencias que promueve Piketty, ¿no? Como vimos, tiene fallos en su explicación teórica, ¿no? Entonces, nada más para acabar, ¿no? Nuestras conclusiones teóricas permiten ofrecer una propuesta de política que sea de Piketty. Porque ya vimos que Piketty no refleja lo que empíricamente nos están dando los datos. Él dice, los poseedores históricos del capital son los que deben de estar en el 1%. Pero vemos que no, porque no están ahí, no están los poseedores, los accionistas históricos, sino están nuevos ricos, ¿no? O sea, el de Amazon es un nuevo rico, o sea, él antes no tenía dinero y apenas se creó, entonces la teoría de Piketty falló con él, ¿no? Y con Tesla también, con todos estos CEOs, ¿no? Entonces, nada más, dos elementos van a ser esenciales, ¿no? Que es básicamente el control de los derivados, ¿no? Las opciones sobre acciones se podría interpretar como un derivado, instrumento financiero que le otorga las remuneraciones de los managers, y el segundo es simplemente regular la variedad de activos financieros. El volumen puede ser lo que sea, ¿no? Puedes tener tú el volumen de créditos que quieras, pero no el tipo, porque el tipo de instrumento, si aumenta la variedad de los activos financieros, es lo que le está dando ese poder de rentabilidad al sector financiero. Entonces, y esta, bueno, ya meto la discusión, tendría que ser una misión de la autoridad antimonopolios. Digamos, el Banco Central, que tiene la norma de vigilar la estabilidad del sector financiero, no puede hacer nada cuando, en términos del poder de mercado y de la rentabilidad. O sea, se declara miope. De hecho, cuando él quiere revisar el poder de mercado de los bancos, aquí por ejemplo el Banjico, ¿no?, tiene que pedirle informes a la Comisión de Competencia Económica porque ellos no saben. La control de los derivados debe ser misión del antimonopolio, del antitrust, ¿no?, y no del Banco Central, porque el Banco Central se declara miope en este tipo de asuntos, ¿no? Simplemente era, o sea, todo, ¿no? O sea, el impuesto a las herencias es ineficiente, ¿no? Y puede funcionar, ¿no? Ciertas, pero va a ser muy mínimo. Y hay un debate toda la literatura actual, ¿no?, de Harvard y todo, que están viendo si puede servir o no el impuesto a la riqueza. Sería más eficaz el control a los derivados, ¿no? Y esa sería mi presentación, ¿no? ¿No? Así, espero no haberme tardado tanto, ¿no? Disculpe. No hay ningún problema. Muchas gracias, al contrario, por la generosidad en las explicaciones. Si les parece bien, pasamos a la sección de comentarios por parte de la doctora Jimena Echenique y después iremos a la parte en la que el público interviene. Entonces tiene la palabra, doctora. Adelante, por favor. Gracias. Gracias por tu presentación, Michelle. Desafortunadamente tuve un día, me llegó ayer el documento, entonces tuve un día para hacer la lectura. Si cometo alguna imprecisión, corrígeme, por favor. Entonces, voy primero a ver las fortalezas del texto para un lector y comenzando por el marco teórico, ¿verdad? Creo que nos queda claro a un lector de tu trabajo que el planteamiento es discutir con la histórica percepción de la distribución entre el trabajador del ingreso en sus salarios y el capitalista, ¿no? Y esta discusión me llamó la atención, que es histórica para Marx y no está comentado. Yo sé que existe un prurito en que Marx, al no formalizar sus teorías, no es un economista serio o científico, pero me llama la atención que no esté referido cuando tú mismo en la página 15 observas que las ganancias de productividad de los trabajadores industriales son absorbidos por los managers. Pues esta es o sea, ahí no, eso es la plusvalía, ¿no? Entonces, lo primer elemento teórico que yo observo es no referir
que la lucha entre el salario y el capital es histórica y que remonta a un problema de plusvalía, nos lleva a un mundo como el que planteas, ¿no? Un mundo que parece natural, que la fuerza de trabajo no se puede reproducir sin el capitalismo. Incluso, tú lo comentaste ahorita, no podemos imaginar empíricamente, no es posible que existan trabajadores sin capitalistas. ¿Estarías entonces, Michelle, condicionando la existencia del trabajo al sistema capitalista? Porque tu afirmación es muy concreta. Dices aquí, en la página 26, incluso ahorita lo dijiste, es imposible empíricamente que los trabajadores lleguen a una tasa de crecimiento infinita, ¿no? Sin existir capitalistas. Entonces, estás condicionando la existencia de los trabajadores al capitalismo. Decía Marx que el capitalista iba a vender la última bandera de huelga. O sea, entonces, si el capitalista vende la última bandera de huelga y ya no estamos en ese sistema, ¿qué le pasa a los trabajadores, Michelle? ¿Dejan de existir? ¿Serán esos dos? No, voy a hacer varios comentarios. Esa sería una pregunta así teórica, no está referido a un problema histórico de plusvalía. Pareciera que condiciona la existencia del trabajo a la reproducción del sistema capitalista. Y entonces mi pregunta es, ¿por qué en el marco teórico, Michelle, no hay una visión un poco más histórica de la que nos planteas del estructuralismo latinoamericano, que es la distribución desigual del ingreso, porque hay dos sectores que no avanzan igual? Nos refieres a Mankiw, donde habla que los talentos son los que son ricos. E incluso, aunque como que criticas a Mankiw, estás adoptando un poco esa posición, Michelle, porque, bueno, yo siento, porque das el ejemplo de Elon Musk, que es así el ícono de los jóvenes, porque es el innovador de Tesla, ¿no? O sea, el que hace todo el proyecto de emprendedurismo para llevar a Tesla donde está. Ahí estás un poco adoptando la posición de Mankiw, es el talento el que te hace rico, y no la herencia que dijo Piketty. Y en algún momento tú dijiste que esto no era así, que Mankiw, bueno, tenía debilidades. Entonces, sigo con el marco teórico. Después, bueno, tú haces tu propia teoría, ¿verdad?, de estos apartados, y nos dices, el problema de la distribución radica en el sector financiero. Me voy a alejar del clásico estructuralismo latinoamericano, donde es un problema del sector industrial y del campo, y me voy a ir a ubicar en quién tiene más desarrollado el sector financiero para explicar la distribución del ingreso. Entonces, eso es respecto al marco teórico. Me voy a ir, si me permites, por partes, para interactuar un poco. ¿Qué nos puedes decir respecto a estas preguntas, Michelle? Bueno, sí, bueno, tal vez me faltó decir, ¿no?, que en Goodwin, el modelo de Goodwin es marxista, ¿no? Y Goodwin veía en las contradicciones que él decía de Marx, él veía en la declaración de Marx de que el sistema capitalista hay muchas contradicciones. Él interpretó esas contradicciones como un ciclo, ¿no? Él dijo, es que Marx, como dice que pasan cosas, unas cosas y otras se contradicen. No, es que es un ciclo que pasa primero por unas y pasa por otras, y por eso la dinámica de las contradicciones del capitalismo está interpretada en el modelo de Goodwin. Goodwin es marxista, ¿no? Incluso lo dice, ¿no? Yo veo en este modelo la forma ideal para poder interpretar el marxismo bueno, lo que dijo Marx en esto, ¿no? Entonces, más bien agarré literatura marxista en el aspecto de que el ciclo de Goodwin es un ciclo marxista, por eso de ahí que también en su modelo los capitalistas sean presas de los trabajadores sean presas de los capitalistas. Y en el caso de que yo digo, bueno, es que es inviable empíricamente decir que si no hay capitalistas, los trabajadores se van al infinito y el salario real va a ir a infinito.
no es que esté criticando, digamos, el sistema en sí que podría pasar cuando no haya capitalistas. Estoy criticando de forma técnica cómo Goodwin hizo su modelo. Es decir, Goodwin no debió poner ahí, esta, este, esta línea vertical, sino que la debió poner como yo la estoy poniendo, aquí, así, ¿no? Para que la población de trabajadores y el salario real lleguen a un tope materialmente viable. Si él hubiera manejado su modelo desde una dinámica cuasi cíclica, Lotka-Volterra, con crecimiento limitado de los recursos, si hubiera pasado un punto en el que el salario real llega a un punto máximo, la población de trabajadores llega a un punto máximo y la tasa de población llega a un punto máximo sin que puedan existir los trabajadores, ¿no? O sea, los capitalistas. O sea, no estoy diciendo que el modelo de Goodwin, es algo que no dijo Goodwin, ¿no? Este punto de aquí, ¿no? O sea, lo omite, ¿no? Este equilibrio, ¿no? Pero lo que estoy criticando no es la viabilidad o no del capitalismo o de los regímenes contrarios a eso, sino matemáticamente cometió un error al poner su línea vertical en vez de poner una línea como el caso de la que estoy yo sugiriendo, ¿no? O sea, de ninguna manera estoy diciendo que es inviable un sistema donde no existan los capitalistas, sino que él debió prever que la naturaleza tiene recursos limitados y debió tener una pendiente en esa línea, ¿no? Así más o menos. Ah, bueno, y lo de Tesla, bueno, ellos, Tesla es un CEO, ¿no? Y él gana opciones sobre acciones, ¿no? Entonces, él no, digamos, puede ser que se interprete que puede ganar por su talento, pero él gana por hacer variar el valor de sus acciones. De hecho, lo hace a cada rato, ¿no? Dice cualquier comentario en Twitter, se le van abajo y cuando tiene que cobrar sus opciones sobre acciones, dice otra cosa del Bitcoin o lo que sea y se elevan otra vez sus acciones. Entonces, hace las trampas para especular y cobrar un buen, ¿no? O sea, Tesla es un CEO, ¿no? O sea, no es un... O sea, puede ser que se interprete como talento, pero él no gestiona, digamos, como Tom Cruise que dice, oye, dame el 10% de la taquilla porque yo soy la estrella de aquí, o como Shakira que dice, dame el 15% de los conciertos porque yo lo merezco, ¿no? O sea, por mi talento. Él hace especulaciones. A todo el mundo le cuesta que hace especulaciones con sus Twitter, ¿no? Y de ahí obtiene valor porque empieza a variar sus acciones, las tira y después las eleva mucho. Y en ese spread, el valor de los stock options pues, crece mucho, ¿no? Su remuneración, ¿no? No sé si más o menos. Muy bien, Michelle. Bueno, no, incluso has puesto el elemento de discusión. Tú sí aceptas entonces que las ganancias, dice, en tu modelo, no crecerán al infinito, sino a un valor máximo. O sea, tú estás estableciendo un valor máximo de las ganancias para el capitalismo, ¿no? En ti no hay en ti hay un límite en la reproducción del capital. O sea, ¿Quién va a fijar el máximo de la ganancia, Michelle? O sea, hay un límite, digamos, esto viene desde el rafianismo, ¿no? Digamos, hay un límite material, ¿no? O sea, el producto se puede repartir en dos, ¿no? Bueno, vamos a suponer, ¿no? Trabajadores, ¿no? Y capitalistas, ¿no? Y pues obviamente los beneficios máximos, la ganancia máxima debe provenir, o sea, debe provenir de una resta de lo que ya se le pagó a los otros miembros de la distribución. O sea, materialmente es la R grande de Rafa. O sea, la R grande es la máxima tasa de ganancia posible que se puede tener. Y esa es la misma que está en ese punto. Entonces, la R máxima de Pacinetti y de Rafa, ¿no? Bueno, o sea, y esa en está ese punto. O sea, sí puede haber, ¿no? ¿Por qué factores estaría determinado, Michelle, según tu modelo diferente al de Goodwin? Ya sabemos ya nos explicaste por qué. Ahora, ¿en función de qué va a estar ese máximo para tu modelo? Sí, no, bueno, digamos, la tasa de ganancia, y digamos, esto es parte también de lo rafiano que puede tener el modelo,
depende de las condiciones de los mercados financieros, ¿no? O sea, depende de la organización industrial de los mercados financieros esencialmente. Y Exacto. precisamente, como depende de la innovación financiera, que es un elemento clave, incluso construí un índice de Lerner ponderado, donde te mide toda la rentabilidad que pueda tener la economía y que está encadenada en el sector financiero, por eso es índice de Lerner financiero, en donde va a depender de dos elementos, ¿no? De la innovación financiera y de la concentración de la tenencia de activos. Por eso decía que el BlackRock es un ente que está concentrando. Él aumenta la rentabilidad porque exige que se le pague a su nivel sí, digamos, de poder, ¿no? Que tiene, ¿no? Ok, Michelle. Entonces, el mercado es el que va a determinar el valor máximo de la riqueza, de la ganancia. Es el mercado. Y lo acabas de, digo, corrígeme si me equivoco, pero lo acabas de decir, ¿verdad? Ese mercado, Michelle, es el que va a valorar las opciones financieras. Eso es lo que nos dices en tu paper. El mercado valora las acciones financieras. Entonces, quien está determinando la distribución es el sector financiero. Hasta ahí vamos bien. Y ese sector Sí, la teoría financiero, monetaria de la distribución del Rafa. y hacia ahí, bueno, que adoptas tú, ¿no? En el texto. Y ese sector financiero va a determinar el máximo de la ganancia. Hasta ahí nos va quedando muy claro tu texto. Entonces, ahora nos comentas, hay que buscar que ese sector financiero sea estable. Y uno de los, y te pones a analizar el impuesto a las herencias, y dices, si bien no contribuye a mejorar socialmente la distribución, contribuye a la estabilidad financiera. Eso nos dijiste, ¿no? En el texto. Por lo tanto, tú estás cerrando tu artículo diciendo, esa estabilidad financiera que propicia un impuesto a las herencias, si lo apalanco con el hecho de que el máximo de la ganancia lo determina el sector financiero, estaría conduciendo a un sistema más estable. Eso es lo que nos dijiste, ¿verdad, Michelle? Sí, sí. Entonces, hasta ahí se entendió bien tu planteamiento, se entiende la diferencia que tienes con Goodwin, no compartida por todos, pero bueno, esa es tu apreciación. Muy bien, Michelle. Ahora, la segunda pregunta para dar tiempo a la participación de nuestros acompañantes, ¿cuáles serían los factores institucionales para ti, Michelle, que hoy en día se incluyen dentro del poder de negociación de los salarios? Tomas la ecuación del doctor Pánico, ¿verdad?, que incluye el poder de negociación de los trabajadores, después el balance entre trabajadores y managers, y después el balance entre managers y accionistas. Para ti, Michelle, ¿cuáles son los factores institucionales que hoy en día, hoy, incluyen en ese poder de negociación? ¿De los trabajadores? Sí. Sí, bueno, igual tampoco lo mencioné a cabalidad, ¿no? Pero, o sea, digamos que las remuneraciones, por ejemplo, en este caso de los managers, depende de estos parámetros de aquí, ¿no? Que están diciendo las relaciones de poder, las correlaciones de fuerza entre, en este caso, los accionistas y los managers. En este caso, los managers y los accionistas, ¿no? Y hay dos elementos institucionales. De hecho, la ecuación de la distribución es una ecuación institucional, ¿no? Y la ecuación de la producción es una ecuación estructural, ¿no? Yo por eso puse los dos elementos. Los elementos estructurales de la economía, ¿no? Sector industrial, sector servicios, y los elementos institucionales, que son este grado de fuerza que tienen, ¿no? Esencialmente, el poder de negociación de los trabajadores va a verse afectado negativamente por los mercados financieros. O sea, los mercados financieros se podría decir que reflejan el poder de negociación de los accionistas, pero ellos ya los tienen muy institucionalizado en este mercado. O sea, ya está muy, muy institucionalizado. Por eso, estas remuneraciones van a estar en función de los mercados financieros, de cómo se muevan, de estos elementos que te digo, o sea, del grado de poder del BlackRock, por ejemplo, del grado de la tenencia de activos de los holding, de los grandes holdings financieros y de la innovación financiera, porque de ahí se está
se está restando ingreso de otros actores institucionales. Entonces, esencialmente son esos dos, ¿no? O sea, son el poder que tenga los mercados financieros en esas dos vertientes y en este caso el del manager, ¿no? Pero sí, esos son los elementos institucionales que esencialmente metí esos dos. Pues muchas gracias, Michelle. Yo quisiera darle la palabra a las preguntas, sin antes decir que yo creo que Elon Musk estaría muy triste de que no lo calificaras como alguien con... Es un talento hacer los portafolios. O sea, depende Sí. cómo estés definiendo el talento, ¿no? No, y lanzar Twitter, ¿no? Diciendo que el Bitcoin... el Twitter mueve el valor de las acciones. Sí, O sea, sí, la sí. No, sí. información mueve el valor de los mercados. Sí, no, sí, sí. Entonces, y eso es en términos instantáneos. Bueno, muchas gracias, Michelle. No, al contrario, muy buenos comentarios y muchos los voy a adherir al escrito. Gracias, Michelle. Gracias a ambos. Muy bien, entonces pasemos a la sección de las preguntas del público. Juan Carlos Cortés pregunta si el documento estará disponible para analizar las ecuaciones dinámicas. Doctor Eduardo, al parecer este era solo un borrador. ¿Dónde pueden conseguirlo? Sí, hay una versión muy preliminar en mi tesis de doctorado, o sea, si buscan mi nombre en TESIUNAM, ahí sale, digamos, hay una versión preliminar, pero, digamos, el borrador todavía no está a cabeza del primer borrador, entonces, si lo quiere revisar de ahí, y ya después me puede mandar alguna cosa, yo le puedo compartir el borrador, para que lo revise, pero bueno, obviamente no se puede citar todavía, ¿no? Hasta que pase por más filtros, ¿no? Pero puede revisar una primera versión de mi tesis de doctorado. De acuerdo, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna intervención? Bueno, yo una pregunta, si no tienes preguntas, me gustaría hacerte otra pregunta, Michelle. Sí, adelante. Bueno, fíjate que cuando uno lee el planteamiento innovador, pareciera que dices, no, la solución del sistema del problema de la distribución no está en poner impuestos a la riqueza, ¿no? A las herencias. Esto solo favorece a los bancos. Y me puse a pensar, ¿qué resuelves tú? Hay un libro de John Kenneth Galbraith que se llama Los impuestos para qué y quiénes son los beneficiarios. Entonces yo te hago la misma pregunta a ti, Michelle. ¿Los impuestos para qué? Dado tu análisis, ¿y quiénes serían los beneficiarios de ese impuesto? Que si fuera el título de este libro, tu título, ¿qué dirías? No, bueno, o sea, yo digo que, o sea, sí puede impactar, pero sería ineficiente, ¿no? O sea, muy poco, ¿no? Y de eso hay un debate en la literatura, ¿no? O sea, de hecho, en el último número de la Quarterly Journal of Economics, que es la top 1, es la revista de Harvard, ¿no? Se ponen a evaluar empíricamente el impuesto a las herencias, que ellos asumen el único que ha funcionado, o el único que ha mantenido, que me parece que es de Noruega. Pero hay mucho debate al respecto de la eficiencia que pueda tener o no el impuesto a las herencias, ¿no? Más allá de los movimientos de capital, porque es obvio que si pones en México, pues muchos se van a ir pues como pasó en Francia, ¿no? Muchos se fueron a Rusia y así, ¿no? A vivir, ¿no? Ya si lo pones a nivel mundial, eso es lo que se trata de evaluar, ¿no? O sea, por eso es economía cerrada. Pero sí, lo que estamos diciendo es que es ineficiente, ¿no? Pero no así que pueda que pueda funcionar, ¿no? O sea, puede funcionar, pero a lo mejor no es tan eficiente, es lo que estamos diciendo, ¿no? Y hay un debate en la literatura al respecto, ¿no? Se dice, bueno, vamos a analizar si sirve o no, podría servir o no, ¿no? O sea, no es tan fácil así decir, bueno, lo aplicamos y ya funciona de forma instantánea, ¿no? Dice, bueno, en el caso de estos de Harvard, dice, bueno, corto plazo no puede funcionar, pero a lo mejor en largo plazo sí, ¿no? Al menos en la investigación apenas en el Quarterly Journal de 2021, dicen eso, ¿no? Gracias, Michelle. Gracias. Pregunta un estudiante que es de tercer semestre si podría precisar qué es lo que quiere decir con presas y depredadores en la economía.
y después el maestro Saúl Herrera quiere hacer una intervención. Entonces, adelante, por favor. Sí, sí, bueno, disculpa, a lo mejor se vio muy complicado el asunto, pero digamos que este modelo viene de la dinámica de especies. Ellos se preguntaban lo que pasaría con una población de depredadores cuando las presas funcionan, ¿no? Sabemos que hay unos elementos en la naturaleza que se llaman depredadores y se comen, nada más pueden comer presas, y las presas pueden comer nada más naturaleza. Entonces, ellos veían cómo podían coexistir las dos y no se comían hasta el extremo una y otra. Entonces, ellos decían, bueno, los depredadores pueden comer presas, pero ¿cómo funciona eso? Cuando yo decía que esto de presas depredadores, estaba haciendo la analogía de que en el caso de mi modelo, el mercado de crédito se aprovecha, por eso decía que eran los depredadores, de los mercados bursátiles. Toma ventaja de los mercados bursátiles, los mercados de seguros, de derivados y de créditos, y por eso se vuelven como las presas. O sea, son vulnerables a los mercados bursátiles, son vulnerables a los mercados de crédito. Por eso a lo mejor especulan y ya no generan valor de las acciones como con desarrollo tecnológico y crecimiento de la producción. O sea, por eso se dice que son presas, ¿no? Porque se están dejando de unos y otros se están aprovechando de unos. O sea, nada más es la analogía es de que las presas son dejadas y los depredadores se están aprovechando de otros elementos, en este caso de la economía, ¿no? Sí, adelante, profesor, qué gusto verlo otra vez. Gracias, Michelle. Bueno, muy interesante la exposición. Creo que el trabajo pues muestra una parte interesante de tu interés, bueno, de tu desarrollo en el doctorado. Creo que la mano de Jaime Ross está bien identificada en el trabajo. Mucho tiempo estuvimos discutiendo ese tipo de cuestiones cuando recién habías ingresado al doctorado y estabas pues, en la definición del tema de investigación, ¿no? Entonces, esa parte, pues, digo, siempre es polémica hablar de la cuestión del ingreso, la distribución, mecanismos para corregir la inequidad, que, por cierto, te tocó la virtud de recibir la obra de Piketty en el periodo en el cual estabas realizando doctorado. Creo que eso apoyó bastante el perfil de tu investigación. Todavía me recuerdo cuando te fuiste a firmar tu libro de Piketty al Editorial de Medicina, cuando Tomás Piketty llegó a la UNAM, ¿no? Bueno, pero finalmente la situación y el planteamiento que quiero mencionarte es el siguiente, ¿no? El modelo, pues, bien identifica algunas limitaciones de plantear, por ejemplo, una contribución al patrimonio que tiene que, digamos, revisarse en sus efectos, en su eficiencia. Siempre un impuesto, pues, está condicionado a la eficiencia que genera, al objetivo que tiene, particularmente si es un impuesto que está caracterizado o que está destinado a ser redistributivo, ¿no? En el caso de los impuestos directos, pues ese es el fin. Cualquier impuesto a la riqueza o al ingreso, que no son lo mismo, hay que diferenciarlo, debe tener como objetivo la progresividad, es decir, o debe tener como razón la progresividad y el objetivo disminuir la inequidad. Entonces, el modelo que estás mencionando cubre aspectos muy interesantes sobre las fuentes del ingreso, las fuentes de la riqueza, el estado de la clase que está en el 1%, que ya no es el mismo del que existía hace 20 o 30 años, cuando la literatura pues, se comenzó a concentrar o a preguntar por qué ese 1% se hacía cada vez más poderoso, ¿no? Y bueno, esa es una virtud, o sea, diferenciar que las fuentes de ingreso y la generación de riqueza no son las mismas, que el sector financiero y particularmente ciertas divisiones del sector financiero, sobre todo los mercados de derivados, son una fuente generadora de riqueza y que es difícil de cooptar o de equilibrar
con un impuesto a las herencias, ¿no? Creo que ese punto es muy, pero muy interesante. Si la clase capitalista del día de hoy no es la misma de la de hace 10 años, ni mucho menos la de hace 20 años, si uno revisa la lista de Forbes, entenderá esta situación, si da unos seguimiento en los últimos 10 años, cómo han cambiado las posiciones, entonces llegaremos a ese entendimiento, ¿no? Y de eso, pues lo destacas, ¿no? Los nuevos ricos, pues están ahí por las condiciones digamos, por ejemplo, evolución del capitalismo hacia sectores que tienen que ver con la electrónica, la alta tecnología, etcétera, ¿no? Y mi pregunta va en el siguiente sentido. Es decir, tu modelo está concentrado en esa situación, pero ¿qué hay, por ejemplo? Es decir, el impuesto a las herencias es solamente una parte de la posibilidad de gravar a los que están en el 1%, ¿no? Y yo diría en el 0.01%, ¿no? Si hacemos alusión a lo que mencionaba Stiglitz, ¿no? Es decir, ya ni siquiera es el 1%, es 0.1%, ¿no? Ya es una proporción muy pequeña de la población que concentra la riqueza, ¿no? Pero te decía, no es la única base de gravamen, es decir, el impuesto a las herencias, la parte patrimonial es importante, pero ¿qué hay del impuesto a, por ejemplo, los activos financieros, al capital, los impuestos a los movimientos de capital? ¿Tú tienes pensado ahondar en ese sentido? Por ejemplo, discutir más allá del impuesto a las herencias, los impuestos, por ejemplo, a las ganancias de capital o a los movimientos de capital, ahora recuperando la idea de Tobin, del impuesto al movimiento de capital. ¿Qué piensas tú acerca de este tipo de, digamos, de activos que se están moviendo y que están generando riqueza sin lugar a dudas, porque los movimientos de derivados son tanto o cuanto más importantes que incluso los movimientos de activos tradicionales, ¿no? Como lo mencionas. Adelante. Sí, muchísimas gracias por su pregunta. Sí, de hecho, en la propuesta que hicimos, sí, a lo mejor yo, o sea, me vi muy, digamos, muy radical, es decir, control de los derivados. Pero, digamos, una medida, a lo mejor un poco que también podría funcionar es lo que dicen, ¿no? O sea, que el impuesto a los derivados también podría funcionar sin problema, ¿no? Nada más que, o sea, yo estoy diciendo, hay que ponerle un tope, ¿no? Pero el impuesto también podría ser muy eficaz contra estas medidas, ¿no? Y es algo que, bueno, es que el sector financiero, como que nadie le pone un foco de impositivo o lo que sea, ¿no? Y es lo que estamos diciendo, ¿no? Es que hay que ponerle un foco porque estos son los que se están descontrolando poco, ¿no? Pero sí, ¿no? Efectivamente, el impuesto a los derivados o a las transacciones financieras podría servir, y de hecho sería una medida menos radical que decir, o el control de los derivados, ¿no? Vamos a ponerle un tope o vamos a ponerle límites, decir, bueno, vamos a ponerle un impuesto, ¿no? Y eso permitiría incluso también subir la estabilidad del sector financiero, porque así ya no se usarían tanto para especular, que es lo que hacen, ¿no? O sea, estoy completamente de acuerdo con los impuestos de Tobin y esto, ¿no? O sea, el impuesto a los derivados sería una medida un poquito menos, digamos, radical que le había puesto yo de control de derivados, y sí, ¿no? Completamente sería eficaz, ¿no? Para la desigualdad, ¿no? O sea, eso es lo que estamos diciendo, o sea, que si tú regulas al sector financiero, vas a hacer un cambio a la desigualdad mejor que con el impuesto a las herencias, ¿no? Sí, así más o menos. ¿Sí? Bueno, gracias. Eso era toda la observación. Sí, muchísimo. Gracias, maestro. ¿Había levantado la mano Juan Carlos? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la ponencia. Y aquí yo tengo unas preguntas. Si puedo poner otra vez la lámina de conclusiones. Sí, son esas, ¿no? ¿Cuál? Sí, Sí, exacto. Aquí, pues mi pregunta principal es,
¿cuáles serían cuáles son los determinantes para proponer un control hacia la innovación financiera en esta parte, en el modelo? Y la otra, revisando un poco la dinámica del modelo, percibí, y igual puede rechazar mi idea, de que la propia dinámica va a estar dada gracias hacia la presencia de la Q de Tobin. Aquí mi pregunta sería, ¿tomar una Q de Tobin normal o una Q de Tobin marginal? Muchas gracias. Sí, bueno, la innovación financiera sí es un elemento muy complicado, ¿no?, de regular, porque pues, si tú regulas van a seguir inventando cosas, ¿no? Por eso, digamos que el Banco Central se declara incompetente en este asunto, ¿no? Lo que hace la regularidad antimonopolios o antitrust es regular el poder de mercado entre las diferentes industrias. Pero solamente se queda ahí, ¿no? O evalúa el sector financiero en términos de lo mismo que evalúa el sector industrial. Si metemos que un elemento que gana poder de mercado es la innovación financiera, como Schumpeter decía para el sector industrial, la innovación te genera una subida de markup, ¿no? Y aquí es lo mismo. El ente antimonopolio estaría más facultado de poder controlar la innovación financiera entre los diferentes bancos, ¿no?, que el Banco Central, ¿no? O sea, tendría que evaluarse como lo hace el poder de mercado, la concentración, ¿no?, industrial, en este caso concentración financiera, y actuar sobre eso, ¿no? O sea, por ejemplo, en caso concreto, ¿no?, un ente antimonopolios tendría que partir al BlackRock, ¿no? El BlackRock es demasiado grande y demasiado poderoso como para que siga estando. Eso es un monopolio tal cual, ¿no? Es un monopolio es un holding monopólico. Entonces hay que partirlo. En la medida que lo partas, va a dejar de influir, ¿no?, los efectos de la innovación financiera que pueda hacer este ente, ¿no? O sea, un poco como eso. Y sobre la Q de Tobin no entendí, o sea, será la Q de Tobin que yo asumo es la igual a 1, no es la de largo plazo, o sea, o el valuation ratio de Caldor, ¿no? O sea, es igual, el valor de las acciones es igual al capital fijo, ¿no? O sea, no hay variaciones en el mercado en el largo plazo, ¿no? Como este modelo de largo plazo, la Q de Tobin es igual a 1, ¿no? Entonces, eso es, digamos, la toma así, ¿no? O sea, el valor de las acciones es igual al capital fijo de las empresas, ¿no? O sea, no, digamos, fuera del equilibrio, si la Q de Tobin no es igual a 1, ¿no? En el equilibrio sí es igual a 1, porque el equilibrio refleja el equilibrio de largo plazo. Adentro del equilibrio, ahí la Q de Tobin sí es igual a 1, ¿no?, que es a lo que se llega, ¿no? Que el valor de las acciones es igual a 1, es igual al valor, al capital fijo. Afuera sí podría ser diferente, ¿no? El valor de mercado de las acciones puede ser diferente al valor de los libros, ¿no? No sé, más o menos. Y muchas gracias. Muchas gracias. A reserva de lo que quiera agregar, doctor Eduardo, estaríamos llegando ya al final de la presentación. Le agradecemos una vez más el tiempo que se tomó para venir a explicarnos su tema. Y los invitamos a todas, a todos, a que nos encontremos nuevamente el 8 de octubre para hablar sobre el diálogo interdisciplinar entre ética y economía, gracias a la participación que va a hacer el doctor Abraham Aparicio Cabrera. Entonces, si no hay algo que quiera agregar, doctor, muchas gracias y... Al contrario, muchísimas gracias a todos. Listo, que tengan muy buena tarde todas, todos. Gracias al comité organizador, gracias doctora Jimena. Que estén muy bien. Hasta luego. No, hasta luego.